Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy especial, la cordial bienvenida al programa del Dicho al Hecho de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos a este su espacio. Y hoy vamos a hablar de cómo los seres humanos, en la medida que creamos, nosotros creemos. Muchas veces pensamos, me va a pasar esto, yo estoy enferma, no sé qué. Todo esto de la actitud negativa, pues eso nos pasa. Y voy a conversar sobre este tema, cómo creamos lo que creemos, con la comunicadora social y coach de vida y transformación, Ángela Rojas Rodríguez. Ella es especialista en programación neurolingüística y relaciones de pareja. Y tiene su empresa donde trabaja el coach. Ángela María, bienvenida y muy buenas tardes. Gracias, María Eugenia. Un gran placer poder compartir contigo y con la audiencia de Radio Bolivariana estos espacios tan importantes para nuestro crecimiento interior. Sí, crecimiento interior que tanto necesitamos. Recuerden, amables oyentes, que está el 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana, 411-7882. Yo le mencioné a usted que usted es coach de vida. Recordemos que es, aunque esto del coach últimamente se trabaja mucho y ya la gente ha ido pues buscando ese apoyo, que eso es un crecimiento interior, como usted nos dice, ahí para mejorar tanto esa comunicación que nos hace falta, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, la comunicación interior. Recordemos, Ángela, ¿qué es lo del coach? Bueno, entonces la disciplina como tal tiene el nombre de coaching. El coaching significa entrenamiento. Es traído precisamente del lenguaje o de las actividades deportivas cuando los entrenadores se pusieron a determinar que un deportista podía ser muy bueno en su actividad física, tener una complexión física adecuada, hacer un entrenamiento bueno, y algunos se destacaban y otros no. Y empezaron a mirar qué era lo que pasaba, y era la mentalidad, lo que realmente definía los resultados. Y se dedicaron mucho a trabajar la parte mental de los deportistas. Esto tuvo mucho éxito. Por eso tú ves que en el deporte los entrenadores se llaman coach, viene a ser entrenamiento. Cuando vieron que esto estaba dando tanto resultado en el deporte, dijeron, pero ¿por qué no lo llevamos a la vida diaria de las personas y también a las organizaciones? Entonces el coaching hizo, como quien dice, una migración a nuestra cultura del día a día. La disciplina como tal se llama coaching. La persona que dicta el coaching, o sea, en mi caso se dice coach, viene a ser entrenador, y nosotros, como trabajamos es con la parte, digamos, sana de la persona, con la potencialidad, con la habilidad, trabajamos es con un cliente, no con un paciente. Y a ese cliente le decimos coach. ¿Al cliente? Coach. Coach. Y la disciplina es coach. Coaching. A quien la dicta es el coach. Coach. Y el cliente es coach. Coach. Sí. De todas formas, nosotros nos digamos que tenemos una brecha con la psicología, precisamente porque la psicología de alguna manera trabaja el diagnóstico de la persona. El coaching trabaja con mucha inteligencia emocional, con herramientas de psicología, de comunicación empoderada, pero se fija es en la habilidad, en la potencialidad, en el talento de la persona, o sea, en la parte sana que todos tenemos. Bueno, entonces yo quiero que el coaching se orienta a la parte emocional, nos decía. Sí, precisamente nosotros de alguna manera somos analfabetas emocionales. Estamos en una cultura donde podemos ser analfabetas en muchos aspectos y nos hemos, digamos que, enfocado en estudiar mucho, pero cosas de conocimiento, de datos, de técnicas. Y de alguna manera hemos descuidado la parte interna, la parte emocional. La parte donde nosotros, si conocemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, podemos hacer un mejor desempeño. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en coaching, lo que estamos haciendo es una alfabetización emocional, donde estamos desaprendiendo lo que traemos para reaprender nuevas formas. Alfabetización emocional.
podría pensarse en que, uy, nos están diciendo analfabetas, pero como usted lo acaba de decir, en muchos aspectos de la vida somos analfabetas, porque no nos la sabemos todo. Otros hablarían de ignorantes, ¿cierto? Que nos pesa a veces decir ignorantes, pero somos ignorantes porque no nos la sabemos todo. Y otra inquietud que tengo, a los seres humanos, a muchos seres humanos nos da miedo meternos a nuestro interior. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis comportamientos? ¿Por qué mis reacciones? Y allá la necesidad de buscar, por ejemplo, este tipo de disciplinas. Exactamente, nosotros tenemos de alguna manera como unos fantasmas o unos monstruos que es importante que nosotros les hagamos frente. Cuando nosotros entramos a una habitación oscura y vemos sombras, podemos decir que hay una serpiente, que hay un fantasma, que hay un monstruo, que hay un ratón. Prendemos la luz y realmente no hay nada de eso. Pues finalmente era un mueble con un saco, por ejemplo, que había y no era ningún fantasma. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces tenemos como un miedo de qué nos puede pasar si nos conocemos interiormente, si vamos a perder. Y realmente lo que hacemos es desapegarnos de conductas, de creencias, de pensamientos que nos van a ayudar a emerger, a ser mejores seres humanos, pero no porque nosotros seamos seres dañados. En ningún momento somos seres dañados, sino que nosotros, con nuestras creencias y nuestros pensamientos, nos hemos creído el cuento de que somos seres dañados. Sí. También suena pesado decir seres dañados. ¿Cierto que sí suena duro? Suena duro, pero es un cuento mental que nosotros nos inventamos. Bueno, estamos entonces aquí conversando con la comunicadora social y coach Ángela Rojas Rodríguez. Como les dije, ella es especialista en programación neurolingüística y relación de pareja. Yo ahorita hablaba de coach, que es reciente más bien en nuestro país, ¿o no? En Colombia, digamos que tiene ciertos años, pero de alguna manera está emergiendo, está cogiendo un auge. En Europa y en Estados Unidos tiene mucho más auge el coaching como tal. Y en la parte de Latinoamérica está despegando con un gran éxito porque lo que logra el coaching son resultados supremamente rápidos, a una gran velocidad. Digamos que una persona que quiera hacer un cambio del 20, 30, 50% en coaching es una bobada, porque es que el coaching logra resultados exponenciales del 300, el 500%. ¿Tan alto? Es increíble, y es súper rápido el impacto que se logra en la persona. Bueno, cuando yo anuncié el tema, Ángela, de cómo creamos lo que creemos, relacionemos esto con el coach. Empecemos a hacer esa relación. Ahí tiene que ver lo del pensamiento, ¿cierto? Dice la neurociencia, y a mí no me digas cómo lo hicieron, pero las investigaciones dicen que nosotros tenemos 70,000 pensamientos cada ser humano las 24 horas del día. Y tan es así que cuando tú te despiertas a medianoche, sientes la grabadora interna hablándote. O sea, nosotros todo el tiempo estamos generando pensamientos y esos pensamientos son como en automático. Como cuando en la época anterior teníamos esas grabadoras con los cassettes de cinta que eran sin fin. Sí. Entonces hagamos de cuenta que esa grabadora está en nuestro cerebro y es sin fin y todo el día habla. Y finalmente no es ni siquiera una voz, son un montón a la vez. Dicen que son de 10 a 15 voces distintas las que nosotros tenemos. Nosotros en coaching le llamamos los mini yo. Mini yo. Sí, o sea, cada mini yo nos está... Son las voces. Hablando. Entonces hay y la mayoría, digamos que en una persona en condiciones que no haya trabajado estos procesos de conocimiento interior, tiene un alto porcentaje de voces repetitivas que las trae desde la infancia y que en muchas ocasiones pueden ser voces negativas, porque se repiten las mismas por lo general. Solamente como un 20% de esas voces son voces nuevas. Por ejemplo, alguien que arrastra algo desde la niñez, algo. Me da miedo, no puedo hacer tal cosa porque no soy capaz, porque de pequeñita, por ejemplo, de pequeñito, le dijeron a esa persona, no, tú no eres capaz en esta etapa de la vida, tú no lo debes hacer, por ejemplo. Por ejemplo, a nosotros nos decían mucho que no hablemos con extraños.
Y pienso que todavía a un niño se le dice, no hable con extraños, es que usted no puede hablar con extraños. Y digamos que eso es algo saludable, pues la mamá o el papá están cuidando la seguridad de un niño, pero eso empieza a permearse tanto en el ser humano que cuando crecemos entonces nos volvemos, entre comillas, seres tímidos, porque nosotros empezamos a etiquetarnos, yo soy muy tímida, no puedo hablar, me da dificultad hablar en público, me da dificultad salir y pedir algo, me da dificultad comunicarme con mi pareja y hacer valer lo que yo quiero o mis necesidades o comunicarle lo que yo necesito y siento porque me da miedo de qué va a decir. Entonces mira que algo tan sensato como cuando de niño te dijeron no hables con extraños, pero te lo repitieron tantas veces, se volvió un guión mental. Y el cerebro no distingue, como quien dice, la situación. Y el cerebro lo vuelve algo permanente. No hables con extraños, que los extraños te van a hacer daño. Y si nosotros nos vamos al plano práctico, pues o sea, yo tengo que hablar con extraños si quiero hacer amigos. Tengo que hablar con extraños si llego a un puesto nuevo de trabajo. Tengo que hablar con extraños cuando me monto a un bus. En el colegio, en la guardería, en la universidad. Entonces esa es una impronta mental que de pronto a uno le queda ahí trabajando a nivel inconsciente y que te define muchas cosas finalmente. Y uno dice, pero es que todos los extraños no me hacen daño. Es obvio. Pero ese niño que se quedó con ese mandato familiar puede decir, es que le tengo que ser leal a mi papá y a mi mamá. Todos esos aprendizajes. Todos son aprendizajes. Entonces, ¿qué hacemos en el coaching? Bueno, una persona puede llegar y decirme, ve, tengo muchas dificultades de trabajar porque yo tengo que estar en grupos primarios y cada que voy a hablarle ante mi jefe, yo me tupo y no soy capaz de hablar. No sé defender mi palabra, no sé poner límites. Con mi pareja, ¿qué conflicto? Porque cada que yo quiero decir algo, esto se enreda y se vuelve un conflicto. ¿Y el coaching qué hace? Empezamos a conversar, porque el coaching es una conversación poderosa y llegamos a establecer, por ejemplo, una creencia como esa que te estoy diciendo. Esto es solo un ejemplo entre muchas cosas que pueden suceder. Empezar a conversar. Bueno, y hay un oyente que ya quiere, Ángela, participar en el programa cuando estamos hablando hoy de cómo creamos lo que creemos y empezamos, pues, ¿qué relación tiene esto con el coaching? Muy buenas tardes al oyente que está en la línea. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, señor, ¿usted? Gracias, es para participar en el programa. Sí, lo escucha Ángela, la invitada de hoy. Bueno, el programa muy interesante. Yo quisiera saber, por ejemplo, varias cositas, en el sentido de qué tiene que ver, por ejemplo, el guión mental con la programación neurolingüística. Si hay una relación entre estos dos conceptos. Y por ejemplo, en la parte de esa película que es muy interesante, que se llama Intensamente, donde alegría tiene como un pensamiento de origen, que todo es alegría, y donde se encuentra con tristeza y como que se bloquea. Es para mirar a ver si esos pensamientos de origen hay que cambiarlos, si son muy negativos o muy positivos, son muy malos porque los extremos siempre son dañinos. Entonces para mirar a ver qué relación hay de esta película con la parte emocional, si ese pensamiento de origen hay que borrarlo y traer uno como más relacionado, que haya un equilibrio. Y si por ejemplo la parte del guión mental, que los primeros 7 años de un niño, muchas veces eso hay que borrarlo porque de pronto viene con una educación muy negativa, y entonces esa es como la base de un adulto o de un ser humano más adelante, para que ella me explique como esa parte, no sé si está muy enredada o si tiene alguna explicación lógica para nosotros comprender tantas cosas que tiene que ver la programación neurolingüística con el guión mental y con la película. Muchas gracias y que sigan adelante con el programa. ¿Cuál es su nombre? Que si quiere decir su nombre. Él como que está en un lugar. Pues, sí. Súper interesante la pregunta y le agradezco a él por traer estos temas a colación. Porque precisamente la programación neurolingüística lo que nos permite es mirar esos guiones mentales que están grabados en nuestra mente inconsciente. La mente inconsciente del ser humano es del 90 al 97%, o sea que tiene un poder muy alto. Y todas esas grabaciones están ahí en esa mente inconsciente, o sea, nosotros las tenemos, pero a veces no sabemos que están ahí.
Cuando nosotros trabajamos con programación neurolingüística y con coaching, lo que venimos a hacer es hacer consciente lo inconsciente. O sea, esos guiones que yo tengo ahí marcados desde niña, cómo me están impactando. Y hay algo muy importante, porque no es que todo sea negativo, no, ni riesgos. O sea, nosotros muchas cosas son positivas y otras son negativas. Lo que pasa es que esas negativas de pronto tienen un peso muy importante y nos bloquean, nos hacen una barrera, un obstáculo y nos llevan a que no veamos como muy bien la luz afuera del túnel, a la salida del túnel. Con respecto a lo que él decía, que lo de las programaciones de los 7 años, sí. La programación neurolingüística dice que desde el momento en que papá y mamá estuvieron en el acto sexual, ya traen unas memorias. O sea, ya nosotros cargamos esas memorias, porque nosotros no sabemos cuál era la emoción positiva, negativa, erótica de pronto, de lascivia de pronto, pero no de amor, que estaban en ese momento. O sea, de pronto la mamá estaba en angustia, de pronto el papá estaba en un momento de estrés, de pronto había enfermedad, de pronto había dolor, de pronto estaban pasando por un duelo. O sea, nosotros realmente no sabemos qué está pasando qué ahí. estaba pasando en ese acto de fecundación, donde nos dieron origen. Y desde ese momento la programación neurolingüística dice, nosotros traemos memorias. Desde ese momento. Y cargamos con las memorias de nuestros antepasados. Dicen que hasta la 9ª generación para atrás. Entonces realmente nosotros lo que hacemos es traer una serie de memorias grabadas que nos impactan y que nos pueden definir en muchos aspectos de la vida. Entonces la programación neurolingüística hace eso, viene a trabajar. Lo que yo sí quiero es que los oyentes queden como con esa claridad de que todo no es malo. O sea, no tenemos que borrar todo lo que aprendimos en esos 7 primeros años. Inclusive la verdad es que nosotros ni borramos. Lo que yo te decía desde el principio, nosotros hacemos consciente lo inconsciente y reaprendemos. Hacer consciente lo inconsciente y reaprendemos. Ahí es donde empezamos a hacernos ese trabajo, ese proceso que usted decía de conocimiento interno, cuando hacemos conciencia de algo. ¿Por qué mi reacción frente a, por ejemplo, mi pareja o a las parejas que haya tenido es esta? Empiezo a ser como consciente qué es lo que me pasa. Puede haber ahí cosas positivas y negativas, pero si lo hago consciente, empiezo ese proceso de conocimiento interior. Digamos que, por ejemplo, de niño, tu mamá hacía, voy a poner el ejemplo con un hombre, la mamá hacía un guiño y cuando hacía ese guiño, el niño se sentía no amado. Y este caballero cuando crece, simplemente busca una pareja y resulta que la pareja hace un guiño similar. Y relaciona ahí mismo con lo que sentía cuando veía a la mamá. La mente inconsciente lo hace, dice, cada que ella hace ese guiño es porque está brava conmigo, porque me está cogiendo pereza, porque no me ama, porque quiere pelear. Y es una cosa inconsciente simplemente. Y yo puedo empezar, discúlpame, a empezar a trabajar que ese guiño no siempre es el guiño negativo que yo miré cuando era niña. Tal cual. Bueno, el oyente, Ángela, hablaba él puso el ejemplo del libro. ¿Cómo se llama el libro? De él la película. Alegría. La película Intensamente. Y él hablaba de la alegría, como la protagonista. Sí, lo que pasa es que esta película nos habla sobre las emociones. Y a nosotros nos han enseñado mucho que hay que reprimir las emociones y que debemos estar en modo alegre todo el tiempo, porque debemos ser positivos, porque debemos ser altruistas. Y en esta película la emoción alegría quería bloquear las otras emociones de tristeza, de enojo, de asco. Y lo que la película finalmente nos enseña es que nosotros somos una superposición de emociones. Y nosotros como seres humanos debemos aceptar las emociones que tenemos, porque no se trata ni de negarla ni de reprimirla. Cuando estamos, por ejemplo, en duelo, yo tengo que aceptar que estoy en duelo y que ese duelo pueda tener, por ejemplo, una etapa de dolor y una etapa de rabia. Pero si yo digo, no, es que a mí no se me dio nada porque mi mamá se murió. No, a mí eso no me afectó. No, yo estaba preparado. No, yo tengo que aceptar que esa tristeza existe. Que es muy humano sentirlo. Y que es humano. Pero a nosotros de pronto la sociedad nos ha enseñado que no debemos aceptar las emociones, que aceptar las emociones es nocivo. Y una cosa es hacerme la víctima con la emoción,
Otra cosa es reprimir la emoción y otra cosa es negar la emoción. Y aceptar la emoción me da mi empoderamiento. Bueno, el 411-7882 es la línea participativa de Radio Bolivariana. Y qué tan interesante el aporte del oyente, me pareció, Ángela, de esto del guión mental y de la programación neurolingüística, y hablar con ejemplos porque es muy interesante. 411-7882, y es, usted cree que lo que usted como crea es lo que cree, ¿cierto? Como creamos lo que creemos. Creemos lo que creamos y creamos a partir de lo que creemos. Es que lo podemos mirar desde los dos. Ajá. Ese es el tema de hoy. Nos puede llamar. Usted ahora, cuando estaba respondiéndole la inquietud al oyente, habló de no borrar todo lo de los primeros años, A ver, empiezo a hacer desde qué momento más o menos ese acto de concienciación o de conciencia para decir, bueno, lo del guiño, un ejemplo me pareció súper válido. Otro ejemplo que usted nos pueda poner, cómo empezar yo cuando ya empiezo a hacer, sobre todo la preadolescencia, la adolescencia, esas etapas tan difíciles de la vida, o en qué momento empiezo a ser consciente eso de los primeros años, de los primeros 7 años. Ya voy con el oyente, sí. Mira, lo que pasa es que de alguna manera muchas personas no llegan a ser conscientes de esto. Y por eso es que se necesitan estos espacios de transformación. Hay cosas a las que nosotros podemos llegar solos, porque nuestra sabiduría interior nos lleva a eso. Pero para otros nosotros necesitamos de un experto que nos colabore. Porque digamos que son como los puntos ciegos, como una persona cuando maneja sabe que hay unos puntos ciegos que no puede dominar a pesar de todos los espejos que tenga. Entonces es más fácil que otra persona te los haga ver. Por decir algo, María Eugenia, hay personas que dicen, es que tú eres una persona muy orgullosa, demasiado orgullosa. Y uno dice, yo no me considero orgulloso, yo soy tan sencillo. No, todo el mundo te dice que eres muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Por qué? Porque esa persona te está haciendo ver una cara que tú no conoces, que es un punto ciego para ti. Sí. Por eso es que a veces no logramos nosotros mismos evidenciar esta situación. Buscamos el apoyo. Otras personas sí son capaces de empezar a mirarse. Uh-huh. Muy buenas tardes a la persona que está en el 411-7882. Buenas tardes. ¿Aló? Edison. Ahí está mala la llamada. ¿Aló? Aló. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, señora, gracias. La escucha Ángela, que es la invitada cuando estamos hablando hoy de coach, de cómo en la medida en que la mente tenemos cosas, eso es lo que vamos creyendo y eso vamos siendo. Se dañó la llamada. Bueno, 411-7882, la línea participativa de Radio Bolivariana. Es que esa llamada tiene como una interferencia, ¿cierto? Usted sí la escuchamos perfectamente. ¿Puede hablarnos? Les hablo y cuelgo para escuchar porque no entiendo muy bien. Mi inquietud es esto. Conozco una persona muy allegada a mi familia que jamás le gustaron los niños cuando era soltera. Se casó y tuvo 7 hijos. Es la persona más fría con esa familia. Yo pregunto, pues, ¿en qué puede terminar esta situación? Porque es que me parece a mí como muy duro que una persona que no le gustan los niños se ponga a tener niños y que a la hora él se tenga que mandar a otra persona a que medio los críe, porque a ella no le gusta meterse con ellos. Muy amable y gracias. A usted por participar. Muchas gracias a usted. Sí, Ángela. Bueno, aquí nos vamos a meter en algo del pensamiento que a mí me parece muy bueno. Y a veces es que, a veces lo que más negamos, en eso estamos enfocando la atención, en lo que no queremos. Por lo tanto, lo atraemos. Entonces quizás esta persona pensó tanto en que no quería hijos, que finalmente lo que hizo fue atraer eso, ¿sí? Porque ahí está centrada su atención. Suena como un poquito paradójico, pero mira que uno dice, es que no me puedo caer, se cae. Pilas hace un reguero, cuidado hace un reguero. Es lo primero que se hace el reguero. Exactamente. Porque en eso está centrada la atención.
O sea, la atención no está centrada en que el líquido esté dentro del vaso, sino en que no esté dentro del vaso. Que se riegue. Que se riegue. Y en el caso de la señora que tuvo los 7 hijos, quizás ella pensó mucho en no quiero hijos, no quiero hijos, no quiero hijos, y finalmente eso fue lo que ella atrajo. También porque hay una cosa que la programación neurolingüística nos dice, y es que la palabra no nos la dijeron tantas veces. Uy, todo es no. Que el cerebro aprendió a borrarla. Entonces, cuando nosotros decimos no quiero tal cosa, el cerebro lo que hace es borrar ese no y lo que lee es quiero. Entonces, no quiero hijos. El cerebro borra el no y dice quiero hijos. Por lo que yo te decía, la programación neurolingüística dice que el cerebro de nosotros no hace análisis, es literal. No hace análisis, es literal y no tiene sentido del humor. Entonces, simplemente toma la orden, una orden literal que se le está diciendo, y como el cerebro no está leyendo ese no, y finalmente esta señora no resuena con los hijos, quién sabe qué guiones o qué programas mentales tiene, que de alguna manera ella tiene un conflicto con su niña interior que le impide acercarse amorosamente a los niños. Ahí hay otra etapa de ese proceso de crecimiento interior que habría que mirar. Sí. Además de lo del pensamiento, de esa atención que se convirtió en intención, todo eso que usted nos está hablando, es mirar ya qué pasa con lo de la niña interior. Con la niña interior, que es donde quedaron grabadas todas esas emociones, todas esas memorias y todos esos guiones. Bueno, muy buenas tardes. ¿Quién nos llama al programa? Buenas tardes. Habla con Ana. Hola Ana, bienvenida. La escucha Ángela, nuestra invitada. Bienvenida a usted. Doctora, sabe que lo importante ahí es el poder de la palabra y el poder de la mente que asimila esa palabra. Sí. Doctora. Sí, no se retire. Ángela, le escuchó al oyente. ¿Y cuál es tu pregunta propiamente? Sí, o sea, lo que está diciendo con la señora de los hijos. Yo tengo una niña aquí en mi casa, mi hija, que ella se niega a muchas cosas. Entonces yo quisiera saber cómo manejarle a ella esa negación. Porque hay muchas cosas que ella niega, pero la mente se las ejecuta distinto. Muchas gracias. A usted por participar. Mira, lo del no que usted hablaba ahora, Ángela. Lo del no es muy importante. O sea, cuando tú a un niño de 3 años le dices no se monte en esa silla, ¿qué es lo primero que el niño hace? Montarse en la silla. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que empezar a dar unas órdenes a nuestro cerebro de manera empoderada. Cuando tú le dices, por ejemplo, a una niña o a cualquier persona, no seas tan grosero, es que tú eres muy maleducado, es que eres un insolente. De alguna manera no estás siendo convincente con la persona, porque le estás diciendo cosas negativas, te estás centrando en lo que la persona no quiere escuchar. Pues es que ninguno de nosotros queremos escuchar algo negativo sobre nosotros. Entonces, si yo quiero que un niño y un adolescente se empoderen y hagan las cosas, por decir algo, mira cómo eres de ordenada, cómo te quedó de linda tu closet ordenado hoy, te felicito. Te apuesto que la niña o el adolescente va a decir, ay, qué bueno, le gustó cómo organiza el closet, mañana tiendo la cama. Al otro día va a hacer un gesto y va a guardar los zapatos. ¡Ah! Mira cómo progresaste. Hoy guardaste tus zapatos, qué bien, ¿cómo vas? Llevas 2 días haciendo 2 cosas muy buenas. Ay, qué bueno, tengo contenta a mi mamá. Mañana tiendo la cama. O si por el contrario a esa niña a quien le dijeron, mira tu closet como está de bonito, algún día no lo arregla o deja 2 o 3 días y le van a decir, siempre te has destacado por tener organizado tu closet, ¿qué está pasando? Y no le están diciendo, tú eres una desordenada, una cochina. Sí, podría ser plantearle de esa manera. Siempre desde un lenguaje constructivo. Además, porque nosotros en lo que nos enfocamos lo vamos a obtener. Precisamente miren que los deportistas, por poner el ejemplo del fútbol, ellos se enfocan, piensan, visualizan que están metiendo goles. No que no los están metiendo, sino que siempre que patean el balón van a entrar el gol. Porque si piensan es que no van a echar goles, eso se cumple. Y definitivamente en la vida, pues a toda hora no vamos a echar gol. También tenemos que aprender a trabajar la frustración y que no todo es éxito. Pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo que vamos a conseguir, en el resultado.
Uh-huh. El caso de que nos pone la oyente, ella dice, mi hija todo es no, pero... Uh-huh. Lo que pasa es que también tenemos que comprender un poco que los adolescentes están en una edad en que están formando su personalidad, su autonomía. Y parte de eso es un aspecto de rebeldía, donde yo formo mi personalidad renunciando a cosas que han sido impuestas y quiero formar lo que es propio mío. Entonces, esa rebeldía de alguna manera tiene que ser constructiva. Uh-huh. Echémonos al bolsillo a ese adolescente para ayudarle a construir una autonomía, respetando los gustos de él, pero también que se pueda integrar de una manera armoniosa a la familia. Uh-huh. Porque parte de que el adolescente diga no, mira que un niño cuando empieza a vestirse, a ir al baño, a cepillarse los dientes, y uno le dice, venga, yo le ayudo, y dice, yo solo. Yo soy capaz. Porque estamos probándonos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades y nuestros talentos. Puede ser eso que pase en ella, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a unos mensajes y seguimos conversando ahora con la especialista en programación neurolingüística y coach Ángela Rojas Rodríguez, que nos acompaña hoy en el programa, y estamos hablando de cómo lo que creamos, lo que creemos. Más del 10% de los colombianos tiene problemas con el alcohol. Si usted es uno de ellos, búsquenos. Estamos en las primeras páginas del directorio telefónico. Alcohólicos Anónimos, sí funciona. Mi amor, ponete el casco, cuídate. Actualmente en el 61% de los incidentes viales en Medellín está involucrado un motociclista. No queremos perder más vidas. Pórtate bien. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. El alcoholismo es una enfermedad mortal, progresiva e incurable que destruye hogares y mata a millones de seres humanos todos los días. En Alcohólicos Anónimos podemos ayudarte. Llámanos, es gratuito y es confidencial. Estamos en el directorio telefónico. Amor se escribe con AA. Nuestros sueños se traducen en historias, como las de miles de estudiantes que hoy toman agua potable directamente de la llave, o la de todos los que tienen luz y disfrutan sus actividades a cualquier hora del día, incluso en las veredas más lejanas, y las de tantas mamás que con una llama de gas alimentan el corazón de las personas que aman. Por eso, contribuir a la calidad de vida de las personas nos inspira. Por ti, estamos ahí. EPM. Radio Bolivariana en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, y usted está escuchando el programa del Dicho al Hecho. Y Ángela Rojas Rodríguez, que es la comunicadora y coach que nos acompaña hoy en el programa, tiene una empresa que se llama Crea Excelencia. Usted mencionó ahora lo de la excelencia, cómo a veces nos crían diciendo usted tiene que ser excelente, inclusive... hay gente que uno ve que no está muy bien y últimamente uno oye decir excelente, 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 y usted, bueno, ¿qué es esto de Crea Excelencia? Mira, Crea Excelencia tiene una doble connotación, ese crea, y es que viene del verbo crear y creer, que es justo lo que estamos hablando hoy en este espacio. Crear y creer. Ajá. Entonces, yo todo lo que creo, construyo, edifico en mi vida, tiene que ver, las bases, las estructuras, digamos los planos, son lo que yo creo. Uh-huh. O sea, mis pensamientos y mis creencias. ¿Sí? Sí. Cuando yo creo en algo es porque lo estoy dando por cierto. Lo que decíamos ahora, si me dijeron tantas veces que yo soy tímida, yo me tragué el cuento de que soy tímida. Y desarrollo conductas, hábitos para validar que soy tímida. Y por lo tanto mis resultados van a determinar que soy tímida. ¿Por qué? Porque estoy creyendo eso. Entonces el nombre de Crea Excelencia quiere decir que lo que nosotros creemos, lo creamos. Pero yo ¿qué quiero con mi sistema de coaching para crecer? Que nosotros podamos crear excelencia. Porque es que la sociedad nos ha dicho que necesitamos ser perfectos. Y perfecto significa no cometer error.
es 0 errores. Y los seres humanos cometemos errores todo el tiempo y nos frustramos y nos equivocamos y nos caemos miles de veces para volvernos a levantar. Entonces ese cuento de que hay que ser perfectos, hay que desmitificarlo, borrarlo del camino. Nosotros somos seres perfectibles. Quiere decir que somos perfectibles, es que estamos en constante desarrollo, en constante crecimiento. Yo como ser perfectible puedo llegar a la excelencia. La excelencia quiere decir una calidad superior. Cuando yo llego a una calidad superior, estoy creando excelencia en mi vida, pero la creo con respecto a mí misma, no con respecto a la competencia del otro. ¿Qué es lo que nos muestran o nos obligan? Sea excelente como el otro. Exacto. Es desde lo que yo pueda, desde mis capacidades, desde... Por lo que, volviendo al tema de la adolescente, que decíamos, por ejemplo, el tema del orden, si es que usted tiene que ser tan ordenada como su hermana, de pronto su hermana es ultraordenada y la niña no tiene esa capacidad. Entonces yo que tengo que intentar que ella organice mentalmente, que sea hoy más ordenada que ayer y mañana más ordenada que hoy, con respecto a sí misma y con respecto a los beneficios que le trae el orden. Porque en coaching trabajamos mucho el balance. Hay personas que son neuróticas frente al orden y eso también es malo, como vivir en un caos. Entonces siempre estamos promoviendo ese balance. La excelencia está buscando el balance en todas las áreas de la vida, es integral. Yo quiero que establezcamos una diferencia, perfecto y excelente. Lo perfecto es lo acabado, lo que ya no tiene modo de transformación. Pero eso no se refiere al ser humano. Porque nosotros necesitamos transformarnos. Tenemos una constante transformación que es necesaria. Nosotros somos perfectos porque fuimos creados a imagen y semejanza. Sí, desde ese punto de vista. De un ser perfecto. Y lo que yo digo es que ese ser perfecto nos hizo imperfectamente. Nos hizo perfectos imperfectamente. Porque nos dio la posibilidad de estar en evolución total. Donde nosotros no pudiéramos estar evolucionando, qué aburridor seríamos. Yo llego hoy a una meta. Por ejemplo, yo misma estudié comunicación. Llegó un punto en que yo dije, quiero otra cosa. Empecé en coaching. Hice mi trabajo de coaching de transformación y vida. Y luego dije, no, quiero una especialización. Y voy en 3 especializaciones de coaching. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo queremos cambiar. La persona que trota, hoy trota 1 kilómetro, mañana quiere trotar 2. O sea, nosotros no somos seres estancados. Por lo tanto, desde ese punto de vista no podemos decir que somos perfectos. Y excelencia, perfección y excelencia. Entonces la excelencia es siempre buscar la mejor versión de mí mismo. A partir de mí mismo. De lo que puedo, de las competencias, de las habilidades. Potencialidades, de las habilidades. Sí. Lo que puedo desde mí misma. Desde mí misma, con las habilidades y posibilidades que tengo, de los dones que me fueron dados como persona. Porque todos no somos artistas, por ejemplo. Ni todos somos escritores, ni todos somos deportistas. Me hace recordar usted algo que conversábamos antes del programa. Antes, ya voy. Todos la mayoría de las familias, todos los hijos, casi todos tenían que ser abogados o médicos, o las mujeres también tenían que ser bacteriólogas o no sé. Ahí es donde está, ahí también había como esa situación de no buscar ese balance, sino lo que tenía que ser porque el otro era el excelente, porque era abogado o porque era médico. Y lo que estábamos haciendo con eso era crear mucha frustración. Porque no estoy desarrollando las habilidades, capacidades y talentos individuales que me dieron para ser único y diferenciado en esta tierra, sino que estaba siendo quizás muy buen médico, quizás muy buen abogado, pero con un vacío interior. ¿Por qué? Porque no estaba resonando con lo que mi ser es, con la misión para la cual fui creado. Vacío interior, que muchos tenemos muchos vacíos interiores, y ahí está la invitación con coach a trabajar qué me pasa con ese vacío interior. Y hay otro oyente. Muy buenas tardes y bienvenido al programa. Sí, buenas tardes, doña Marigania con Duber, ¿cómo le va? Muy bien, señora, usted. Muy bien, muchas gracias. Duber, sí, bienvenido. Es muy bueno el planteamiento que hace la invitada al programa, y es válido, pues, y sí, llama mucho a uno replantearse, pero a mí me surge una pregunta. Dentro de todo lo que vemos hoy en día, esa competencia, esa forma de querer ser más, ahorita hablaba con alguien, lo saludaba acá en el vecindario y pues sé que está haciendo una maestría,
Y yo le decía, bueno, y entonces, ¿y ahora qué? ¿Vas a seguir estudiando qué? Porque ya la termina, y me dice, no, ya tengo 2 especializaciones, una maestría, y yo, y entonces, ¿y ahora qué? ¿Doctorado? ¿Qué? Me dijo, no, ya no más. Entonces, me dijo, no, ya me cansé, o sea, siempre metido en estudio, y lo mío qué. Entonces, bueno, listo, terminamos conversación. Y a mí me quedó una duda ahí, decía, o sea, en la sociedad, en el mundo actual, nos han llevado a eso, a estar siempre hacia arriba, entre comillas, porque es que yo digo, ¿hacia arriba dónde? Si seguimos parados en esta tierra. Pero entonces, esa forma me llama la atención, es ahí donde yo quiero preguntarles, ¿será que en esta sociedad de consumo ese querer ser perfectos, que nunca se va a lograr, porque nunca se va a lograr, somos perfectos internamente? Sí, para mí, yo soy uno de los que yo comparto, que el cuerpo mío internamente es perfecto, los ojos, los oídos, el sistema digestivo, todo, o sea, yo considero que nosotros como seres humanos somos perfectos, el universo es perfecto. En esa naturaleza yo soy perfecto, o sea, yo considero la perfección ahí, pero yo como ser humano en la transformación personal, querer alcanzar la perfección, ya Buda y pues los grandes maestros espirituales siempre me hablan de eso cuando yo me meto a leer y a buscar la trascendencia, pero la perfección nunca se logra, nunca se va a alcanzar. Entonces yo quiero que me amplíe como ahí de qué perfección me habla, si yo voy buscando simplemente un mejoramiento continuo en el día a día. Yo le agradezco mucho. Bueno, a usted también por participar, felicidades. Sí, don Duber, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque de alguna manera nosotros necesitamos como trascender esa parte de estancamiento y estar en constante crecimiento, pero la sociedad también nos ha hecho creer que necesitamos estar insatisfechos todo el tiempo y que nunca, como quien dice, un barril sin fondo, entonces nunca va a ser suficiente. Tengo que estar buscando una otra cosa y ser comprador compulsivo y estudiante compulsivo, y a veces nos llenamos de puro conocimiento, pero estamos desconociendo esa parte emocional de nosotros. Entonces eso es como una danza desde que nos fuimos creados para estar estancados y para sentarnos a ver como qué pasa, porque el ser humano siempre tiene una constante búsqueda, pero también tenemos que saber que necesitamos una paz, una aceptación y un bienestar, porque esa sed que nosotros manejamos con muchas cosas externas, y que hoy por hoy es sexo, pornografía, estudio, compras, pues son muchas cosas. Estamos llenando vacíos interiores. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación, con la comida, con las drogas. Hay muchas cosas con las que nosotros estamos solamente llenando un vacío interior, y a veces no son solo cosas, pues entre comillas, digamos, no aceptables, ¿sí? Muchas veces, pues, ¿quién va a decir que estudiar es malo? Pero hay un exceso. Pero a veces hay exceso, porque simplemente estamos colmando una necesidad interna de ese vacío de no conocerme, de no sentirme suficiente, de no reconocer esa perfección a la que sí habla él, que nosotros como seres humanos vivimos en un mundo perfecto y somos perfectos desde ese punto de vista. Pero lo que pasa es que la sociedad, cuando yo digo lo otro del perfecto, es que muchas veces para una persona ser perfecto es no equivocarse, no frustrarse, creer que todas las metas las tiene que conseguir, que si voy a estudiar tengo que sacar 5 siempre, no, y hay estudiantes que sacan un 4,9 y están frustrados y que me van a regañar. O sea, esa es la diferenciación que nosotros tenemos que hacer. Y no siempre lleno el vacío interior por estar satisfaciendo, por ejemplo, la sociedad de consumo. El vacío queda. Antes se crea más. Bueno, control de pensamientos. Empezamos a hablar, usted nos decía, tenemos 70,000 pensamientos. ¿Y cómo controlar esos pensamientos, por ejemplo, pensamientos negativos, para no quedarnos ahí, pues, sí, que tiene que hacer un acto de conciencia, mirar, no todas las personas lo hacen, no lo quieren o no lo pueden hacer. ¿Cómo hacerlo, Ángela? Bueno, yo primero que todo pienso que nosotros tenemos que empezar a hacernos conscientes de qué es lo que realmente estamos pensando.
porque a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, es en automático. Cuando nosotros logramos darnos cuenta, nosotros podemos empezar a entrar en control de eso. Por ejemplo, evidenciar, tengo un miedo, tengo una angustia. ¿Hasta qué punto este miedo o esta angustia es real? Porque es que de todas formas el miedo es importante. Si aquí empieza a quemarse, porque empieza un edificio en llamas, nosotros el miedo nos hace salir corriendo para preservar nuestra vida. Si viene un carro y yo veo que me va a atropellar, yo tengo que salir corriendo. O sea, el miedo como tal no es malo. Las cosas no son ni buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. Entonces lo primero es aprender, yo a qué le estoy teniendo miedo y cómo lo voy a poder lograr emerger. Y empezar a controlar el pensamiento no es, tengo que pensar en positivo, tengo que pensar en positivo. No, no es eso. Es de dónde vienen las cosas, qué nos están creando, cuáles son las consecuencias y empezar a trabajar en eso. Es mirar la realidad, qué estoy pasando, qué estoy viviendo. Y aceptarla. Y si soy un ser negativo, porque todo lo veo negro, creo que todo es malo siempre, acepto que soy eso. Y cuando lo acepto, lo puedo trabajar. Aceptar, pero ver que tengo una posibilidad de cambiar, porque a veces digo, como hay Dios personas me hizo que así. responden, es que Dios me hizo así, es que yo soy así neurótica, o es que yo soy contesto y digo la verdad, así chóquele al que le choque. Y al que le gustó, le gustó. No se trata de eso. No, ni riesgos, porque si somos así, nunca vamos a tener la posibilidad de esa transformación tan bonita que como seres humanos tenemos la posibilidad de hacer. Empezamos a ser conscientes de que estamos pensando y luego empezamos a controlar, ¿cierto? Usted ahora también nos decía, Ángela, usted como coach, que también buscamos ayudas. A veces no podemos y decimos, ¿cómo hago con este miedo, por ejemplo? Porque en muchas culturas lo que predomina es el miedo. Yo digo que el miedo transversaliza, ¿cierto?, al ser humano, por lo de los miedos. Tengo miedos y entonces eso no me ha permitido salir adelante, por ejemplo, en mi aspiración de ser profesional, de tener pareja, de salir a pasear al exterior. Ahí, ¿cierto?, empezar a ser consciente, y si sola puedo, bueno, lo hago, y si no, busco una ayuda. Mira, cuando nosotros decimos que si una situación se repite es porque hay un patrón y ese patrón tiene que ser trabajado. Por decir algo, si yo atraigo parejas y todas estas parejas son infieles, por ejemplo, es porque hay algo en mí que se constituyó en un patrón y por lo tanto necesito trabajar en eso. Si yo soy una persona obesa y por mucho que yo quiera hacer dietas, regímenes, ejercicios, puede que baje unos días, pero vuelvo y subo. Al año otra vez estoy otra vez obesa. Es porque hay una situación emocional de fondo que se necesita trabajar. Entonces, en esos casos, uno necesita ayuda. Y nosotros como seres humanos tenemos 13 áreas básicas: salud, dinero y amor, como le pedíamos a la lámpara de Aladino. Y en esas 3 áreas básicas es donde se representan tres. Donde se representan esas situaciones de vida que necesitamos trabajar. A veces es solamente en la salud o en el amor o en el dinero, pero a veces son en 2 o a veces también en 3. ¿Por qué? Porque esos patrones empiezan, como tú dices, a transversalizarse. Sí, bueno. Muy buenas tardes al oyente que está en el 411-7882. Oiga. ¿Cómo le va? ¿Por qué será que no se oye este asunto? Pero nosotros la estamos escuchando a usted perfecto. Puede plantear la inquietud que Ángela, la invitada, la escucha. Este programa me parece muy interesante, pero tengo una confusión. Cuando yo hablo de niña interior, ¿a qué me estoy refiriendo propiamente? Gracias. A usted, muy interesante, mi niño interior, mi niña interior, ¿que a qué se refiere exactamente? Gracias al oyente. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros crecemos, de todas formas, la niña interior o el niño interior es esa parte de la infancia que nos quedó registrada en nuestra memoria. Entonces, del momento en que nosotros fuimos concebidos hasta los 7 años de edad, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros familiares tuvieron una influencia muy potente sobre lo que nosotros somos de adultos. Y ahí es donde quedaron grabados las cosas buenas, como decía ahora, pero también los traumas, los conflictos, las cosas que nos duelen.
Entonces, cuando nosotros estamos en un proceso de estos, muchas veces psicológico, pero también de coaching, nosotros lo que hacemos es volver a entender que ese niño se quedó asustado y enclaustrado en ciertas cosas. Como en el ejemplo que decíamos ahora, no le hable a extraños. A ese niño de 5 años le decían no le hable a un extraño en la calle por cuidarlo. Pero cuando creció, el niño se quedó con ese miedo. ¿Qué pasa si me habla un extraño? Entonces, cuando me habla un extraño ya de adulto, el que se asusta es como esa memoria de ese niño de 5 años al que el papá le decía, si lo veo hablando con un extraño lo castigo. ¿Sí? O lo van a secuestrar, o lo van a robar. Se lo van a robar. Uh-huh. Que a mí me parece súper nocivo cuando le dicen, siga llorando que esa señora se lo va a robar. Ustedes no saben el daño tan grave que le hacemos a un niño con eso. Porque ese niño va a crecer asustado. Y de adulto es ese niño interior el que va a emerger en situaciones y va a colapsar. En el caso de esa niña interior. La niña interior, nosotros como mujeres nos encontramos con nuestra niña interior. Los caballeros se encuentran con el niño interior. Uh-huh, sí, y depende de lo que ella viva hay un término que se arrastre hasta adulto, ¿cierto? Uno no sabe si es el miedo el que lo transversaliza, o si es la timidez, o si es la creencia que soy muy feo, muy fea, que arrastro. Eso puede ser también, ¿cierto? Es que finalmente todo eso es miedo. Nosotros tenemos finalmente miedo a ser amados. Ese es el miedo fundamental que como seres humanos tenemos. Y todo finalmente redunda en ese miedo. ¿Miedo qué? A ser amado. Uh-huh. O sea, yo sí soy tan competente, tan fuerte, tan capaz, que soy digna de ser amado. Sí fui capaz de ser digno de ser amado por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Entonces soy digna de ser amado por un hombre, por una mujer. Soy digno de tener una pareja en mi vida. Uh-huh. Soy digno de tener un trabajo. Soy digno de tener dinero. Y es ese miedo el que estamos arrastrando. Muy buenas tardes al oyente que está en la línea. Muy buenas tardes, doña María Eugenia, y para la invitada también. Muchas Bienvenida. Gracias por este programa, muchas gracias. Tengo esa inquietud de lo mismo que está pronunciando la psicóloga, porque yo analizo en el hijo mío, en el mayor, que es como un miedo a enfrentarse a la realidad, porque él no quiere sino hacer una sola cosa. ¿Cómo es que él no le gusta sino solamente, digamos, pintar? Él tatúa y él no es que puede hacer otra cosa que no puede. Yo le digo, si usted coge y hace otra cosa, le va mucho mejor. Y él no quiere trascender a hacer más nada. Y entonces, pues las niñas, qué pecado, son equivocadas con él, porque claro, es una persona galante, formal, y todo. Pero entonces, yo no sé, no progresan con él, o se va a vivir con una niña y nunca progresa, porque en esa forma no se puede. Entonces, ¿uno qué puede hacer ahí? Él a nosotros no nos escucha, porque a él no le gusta que uno le diga nada, porque él es así, porque a él le gusta esa vida. Yo soy capaz, con esto es que yo voy a vivir. Y no, yo no creo que él vaya a tener un buen futuro. Y le gusta todo lo bueno, como me dice él, a mí me gusta todo lo bueno. Le gusta, sí, es que lo bueno es bueno, pero hay que sudarlo, bien sudadito, bien trabajado. Pero cosas así como tan poquitas, como tan indelebles, yo no creo. Muchas gracias por lo que me pueda ayudar y feliz tarde. A usted por participar, lo que me pueda ayudar o lo que él quiera que le ayuden. Lo que pasa es que eso precisamente le iba a responder yo a la señora, que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y cada uno de nosotros vino a cumplir una misión en esta tierra y somos responsables como adultos de forjarnos nuestro propio camino. Uh-huh. Y nosotros a veces queremos cosas muy buenas para los demás, pero los demás no creen que eso se lo merezcan o que lo necesiten. Entonces, de alguna manera, viene un respeto hacia el otro. ¿Por qué? Porque uno no puede tomar decisiones por otra persona. Y más si en este caso, él es un adulto. Un adulto responsable es dueño de su vida y de sus equivocaciones y de sus frustraciones. Entonces yo invitaría más bien a la señora a que se trabaje a sí misma y se fortalezca. Porque
es muy complicado, casi imposible, que ella logre tener una transformación en otra persona si la otra persona no lo quiere. Entonces el llamado de nosotros es a trabajar primero en nosotros mismos. Yo hago la comparación como con un árbol. Nosotros un árbol, si queremos que florezca, que dé luz, que dé sombra, que dé buenos frutos, tenemos que abonar el árbol, no la tierra del vecino, sino la tierra donde el árbol esté sembrado. Muchas gracias, Ángela. Crea excelencia, coaching para crecer. Con ese, el ser, ¿cierto? Sí. ¿Dónde la pueden? Ella también, como les decía, amables oyentes, hace un momento al comenzar el programa, Ángela es especialista en programación neurolingüística y relación de pareja y también es comunicadora social. ¿Dónde la pueden a usted ubicar? Bueno, estoy en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, como Crea Excelencia. También me pueden ubicar en el siguiente correo electrónico, crea.excelencia@gmail.com. Se lo repito, crea.excelencia@gmail.com. Y también, si ustedes buscan en Google Crea Excelencia, van a encontrar muchos artículos. Semanalmente estoy poniendo un artículo en el blog que también se llama Crea Excelencia. Quienes quieran adicionarme al WhatsApp me piden al número 300-526-5828 y diariamente estoy compartiendo mensajes con todos los suscriptores. Les repito, 300-526-5828. Muchas gracias, Ángela, una vez más a usted, a los oyentes de Radio Bolivariana que siempre están en nuestra sintonía y a Edison Sierra que nos permitió la parte técnica. Feliz noche para todos. Mami, deja el afán, maneja despacio. Cada 3 días en Medellín, un motociclista pierde la vida en un incidente vial. No queremos perder más vidas. Portate bien. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Nuestros sueños se traducen en historias, como las de miles de estudiantes que hoy toman agua potable directamente de la llave, o la de todos los que tienen luz y disfrutan sus actividades a cualquier hora del día, incluso en las veredas más lejanas, y las de tantas mamás que con una llama de gas alimentan el corazón de las personas que aman.